Iniciar boceto 2D en nuestra primera actividad o la actividad de interés. En sí, manejar los bocetos. Entonces nos vamos al programa, nuevo, abro template, es en el idioma de instalación, metric, y aquí voy a crear la plantilla estándar en milímetro porque voy a crear una pieza común y corriente. Crear. Se activa el entorno de modelado 3D y iniciar boceto 2D. Ese es mi primer comando, o mi primera función, o mi primera actividad. A medida que estos computadores vayan teniendo uso, que el programa se vaya usando, no siempre va a estar ahí visible el boceto, o sea, el comando de iniciar boceto 2D. A veces va a estar su hermano, que es iniciar boceto 3D. Si este es el caso, ¿usted qué hace? Se va al botón, simplemente activa la función secundaria y le da ahí a iniciar boceto 2D. Iniciar boceto 2D hace eso. Entonces vamos acá. Los bocetos 2D se crean sobre planos o superficies planas. Y los biseles y empalmes se recomienda que lo cree mediante modificaciones 3D, o sea, los biseles y los filetes, o los empalmes y los chaflanes. Lo vamos a mostrar aquí en el ejemplo. Crear boceto. El primer boceto siempre mostrará el sistema octante. Como no había nada, como el espacio estaba vacío, le di iniciar boceto y mostró esto que es el octante. ¿Qué es el octante? Simplemente la unión o la intersección de los tres planos principales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para iniciar el boceto? Seleccionar un plano. En este caso vamos a seleccionar planos del origen, porque no hay nada más. ¿Tenemos otros planos? Claro que sí. Una superficie plana, una cara del sólido o un plano de trabajo que nosotros hagamos a voluntad. Una vez que tengamos el plano vamos a poder dibujar la geometría. Entonces vamos al programa. Voy a seleccionar este plano. Voy a seleccionar ese plano. Y se activa el modo de dibujo bidimensional o 2D. Aquí están los comandos principales. Es un poco más o bastante más reducido que AutoCAD. Aún así va a prestar la función requerida. ¿Qué dice acá? Para la primera extrusión o en sí para la primera operación cuando sea una extrusión, se recomienda emplazar el centro geométrico de la geometría básica del sólido en el centro del plano, haciendo coincidir el centro geométrico con el punto central del plano. Entonces vamos a mostrar qué son los centros geométricos para los rectángulos y para los círculos. Si me voy al programa, voy a ver que en sí los círculos, ¿cierto? Ahí hay un círculo activo, ahí están las funciones secundarias, no hay tantos círculos como lo había en AutoCAD. Así también, si me voy al rectángulo, funciones secundarias, me voy a dar cuenta que hay un poquito más de rectángulos, pero en realidad hay rectángulos y ranuras, ¿ya? Y en general un polígono. ¿A qué se refiere esto? El círculo y el rectángulo que más vamos a usar va a ser el siguiente. Círculo, se activa eso, yo hago un clic ahí y él me va a crear, en la parte donde hice el clic, va a crear el centro del círculo. ¿Ya? Lo mismo acá en este caso con el rectángulo, que es el rectángulo centro de dos puntos. En el centro donde yo haga el clic va a tomar como centro geométrico y ahí va a empezar a crear la pieza. ¿Cuál es nuestro problema? Resulta que si nos damos cuenta de manera rápida, Inventor su sistema de coordenadas no es tan amigable como AutoCAD. De hecho, y se dice que Inventor tiene un único punto conocido, que es ese puntito de ahí, que es el centro del plano. Entonces, aquí viene la coincidencia. Como estas figuras geométricas además tienen un punto geométrico conocido, vea, cuando está activo un comando, por ejemplo, de crear el círculo, también con el rectángulo, etc., el puntero de Inventor es esa cosita chiquitita que está ahí, que tiene un punto amarillo. Si yo acerco ese punto amarillo al punto amarillo del centro del plano, me voy a dar cuenta que ese punto se tornó verde. Eso significa que es un punto conocido, que el anclaje es conocido, y ahí se recomienda que usted inicie la geometría. Entonces yo ahí voy a hacer un círculo, por ejemplo, de 30. ¿Ya? Las modificaciones 2D, como los empalmes y los biseles, eso requiere que tenga algo un poquito más elaborado. No se recomienda que los haga si la pieza lleva algún empalme, no se recomienda que lo haga, no se recomienda que lo haga, se recomienda que lo haga con operaciones tridimensionales. Aún así, vamos a dibujar eso acá, vamos a dejar esto acá para que sea más amigable. Si tengo que hacer, por ejemplo, un chaflán, ahí está chaflán, un chaflán de 2×2, ahí y ahí. Mismo caso, los empalmes se encuentran acá, le doy la medida de 2, clic ahí, listo, va apareciendo sin ningún problema.
¿Ya? Ahora la recomendación es que los biseles y los chaflanes lo hagan con las operaciones 3D. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Ahora la idea es simplemente que se lleve cómo crear los bocetos. Veamos. Dimensionar boceto y restringir características. Dimensionar boceto. Voy a usar el de acá, después lo borro y seguimos con el otro. ¿Cómo le doy dimensiones a esto? Bueno, cota. Si le hago clic de ahí hasta ahí, porque hay un único comando de cota, él va a entender que estoy solicitando, restringiendo la longitud. Entonces ahí le doy 30. Cota. De ahí hasta ahí va a entender que le estoy restringiendo una longitud. ¿Ya? Voy a hacer ahora aquí un circulito. Bien. Si quiero darle la dimensión al círculo, con el mismo comando cota, me acerco al círculo y ahora le entienda que como es un círculo, dice, ah, ok, esto es un círculo, entonces la medida es diametral. Le voy a dar un diámetro de 3, ahí queda más grande, ¿ya? Funciona exactamente lo mismo que en AutoCAD, no se recomienda según la geometría, eso va a ir cambiando, pero también tenemos patrones circulares y rectangulares, ¿ya? Entonces voy a activar ahí patrón, esa geometría, le digo ese eje, le voy a decir que sean 3 en este caso, y eso es todo, ¿ya? Va funcionando la parte de los bocetos muy igual a como lo era AutoCAD. Entonces acá voy a crear eso, veamos, voy a decir por ejemplo que hay una distancia o una cota entre el centro del círculo y ese borde, lo mismo, entre el centro del círculo y ese borde, ¿cierto? Y ahora le voy a dar una cota al propio círculo, 2.5, ¿ya? Eso es todo. Es muy parecido a AutoCAD. Solamente requiere que se definan de mejor manera las cotas. Sigamos acá. ¿Sí? Los puntos y comas de los. O sea, los números con decimales eran con coma o con puntos. O da lo mismo. Aquí Sí. son con coma. Mm. Entonces, antes de pasar a la restricción, nos vamos a ir dando cuenta de lo siguiente. Las líneas o los layers de Inventor tienen un significado. Vamos a encontrar tres tipos de líneas mediante vaya avanzando nuestra elaboración de boceto. Vamos a encontrar líneas verdes, líneas moradas y líneas negras. ¿Ya? Cada línea tiene un significado. La línea negra significa que está completamente definida esa geometría. Y la parametrización no le va a hacer nada. La línea morada significa que está suficientemente definida y la parametrización puede que le haga algo como puede que no. Y por último van a estar las líneas verdes. Las líneas verdes significan que la línea, la geometría que está de color verde no está completamente definida y la parametrización sí o sí la va a mover. Ejemplo rápido. Y ahora vamos a las restricciones. Voy a hacer aquí un círculo solito y voy a hacer aquí una línea guachita. ¿Ya? Voy a seleccionar esa línea y le voy a dar candado, fijo, que no se mueva. Equivale a que le dé todas las cotas. ¿Ya? Si yo activo tangencia, vean ahí está la restricción de tangencia, y le digo que ese círculo sea tangente a esa línea, ¿quién se va a mover? El círculo. ¿Por qué? Porque la línea está fija. ¿Ya? Estoy obligando a que esa línea no se mueva. Caso contrario, voy a seleccionar esto, le voy a decir candado. Vean que se puso de color negro, o sea, totalmente definida. Ahora le voy a decir lo mismo. Restricción entre eso y eso. ¿Quién se va a mover? La línea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta situación el círculo está de color negro, completamente definido o totalmente restringido. La línea morada está parcialmente definida, pero la parametrización puede que la mueva. Entonces, en este contexto, como ese no se mueve, va a mover a ese. ¿Ya? Esa es la lógica. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y yo voy a continuar con este ejemplo. Quiero borrar esto. Ah, como es un array, voy a tener que eliminar el patrón y ahí eliminamos. Voy a seguir con esto. Voy a hacer esta pieza, la voy a dejar de ejemplo patrón porque les va a servir para la actividad de hoy día. Hice un círculo, vean, está negro porque está completamente definido, tiene su centro coincidente con el origen y además tiene su diámetro. Ese círculo no se va a mover bajo ningún contexto. Le voy a dar cota a este, por ejemplo 15. Le voy a dar, vean que se está moviendo, vean, los parámetros están empezando a funcionar.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar una cota entre esto y esto, por ejemplo 50, y como en mi caso se movió, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cota entre el punto geométrico ahí del círculo y el punto geométrico de este círculo. Me voy a ir para el lado, voy a decir que esta cota es ahí, y ahí le voy a decir que la distancia es 0. Ahí quedó fijo. ¿Qué me queda ahora? Supongamos, yo necesito que esta línea, que está morada, sea tangente con eso. La parametrización no va a mover eso ni eso, va a mover solo eso. Restringir. Clica en la línea, clica el círculo y quedó tangente. Clica en la línea, clica el círculo, quedó tangente. Clica en la línea, clica el círculo, quedó tangente. Clica en la línea, clica el círculo y quedó tangente. Vean ustedes que ahora todas las líneas quedaron negras. ¿Por qué? Porque ya la parametrización no las puede mover más, porque está completamente definida. ¿Funcionan las demás cosas que habíamos visto en AutoCAD? Claro que sí. Como por ejemplo funciona el trim, que acá se llama recortar. Le paso por ahí y ahí me quedó toda el área cerrada. ¿Ya? Terminar boceto. Vean, ¿qué dice ahí? Mientras no seleccione terminar boceto, no podrá acceder a las funciones de creación de sólido 3D, ya que el entorno se encuentra en modo 2D. Volvamos acá. Mientras no apriete ese botón, el programa sigue en modo AutoCAD. ¿Ya? Aprieto ese botón, de hecho nos vamos a ir ahí y vean las funciones de 3D generalmente quedan desactivadas. Le doy ahí a terminar boceto y ahí las funciones 3D se vuelven a activar. Entonces, editar un boceto y eliminar un boceto para el manejo de boceto. Voy a crear una operación tridimensional solamente para mostrar lo de los bocetos. Vean, voy a crear un nuevo boceto ahí encima. Iniciar boceto y ahí. Voy a hacer un círculo y eso es todo. ¿Ya? Vean lo siguiente. Si yo quiero modificar el boceto que está ahí, que se llama boceto huérfano, porque no está ligado a ninguna operación 3D, simplemente le hago doble clic y lo modifico. Como por ejemplo darle la cota. ¿Ya? Si yo quiero borrar, eliminar ese boceto huérfano, clic derecho, suprimir. Se fue. Eso es todo. ¿Ya? ¿Se puede hacer clic y suprimir? Sí, también. Ahora, vean lo siguiente. ¿Dónde está el boceto que creó la extrusión 1? No está disponible. Se llama o se denomina que está consumido. ¿Dónde lo va a encontrar? Adentro de la extrusión. Ahí está el boceto. Si usted lo quiere borrar, no se puede. ¿Qué es lo que se hace? En realidad lo que hay que hacer es eliminar la operación tridimensional que lo ocupó, que lo consumió. Cuidado con esto. Clic derecho, suprimir. Si yo no hago ningún cambio de esto, él va a borrar la operación y va a borrar todo lo que depende de él, incluido el boceto que lo creó e incluido el boceto que había después. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo quiero borrar la operación 3D, pero dejar los bocetos y mantener lo que seguía después, vean acá, clic derecho, suprimir, pero le quito estas opciones. La supresión adicional. Le quito que elimine los bocetos consumidos y los que siguen. Y ahí quedaron los bocetos que habían originalmente. ¿Ya? Entonces ya con ello estamos listos con la introducción a el manejo y la operación de los bocetos. Profesor,